Muy buenas noches a todos. Nos encontramos esta noche celebrando la palabra, celebrando la vida del maestro Jaime Sabines. Somos el Colegio de Escritores y Poetas del Sureste. Esta noche nos acompaña el maestro, escritor, cronista y poeta, el maestro Marco Antonio Orozco Suárez, desde la Ciudad de México. Muchísimas noches, maestro. Muy buenas noches a todas y todos. Muchas gracias por la invitación y pues estamos aquí presentes para recordar pues la vida y obra de este gran poeta Jaime Sabines. Gracias, maestro. También se encuentra con nosotros el doctor Didier Gómez Trujillo, presidente del Colegio de Escritores y Poetas del Sureste. Muy buenas noches, maestro. Hola, muy buenas noches. Es un gusto estar compartiendo con ustedes estos momentos para don Jaime Sabines. Muchísimas gracias a ambos. Y bueno, vamos a iniciar esta tarde noche ya, hablando de la voz poética del maestro Jaime Sabines, y vamos a presentarles un video de los más representativos. No es que muera de amor, en voz del maestro Jaime Sabines. No es que muera de amor, muero de ti. Muero de ti, amor de ti, de urgencia mía, de mi piel de ti, de mi alma de ti y de mi boca y del insoportable que yo soy sin ti. Muero de ti y de mí, muero de ambos, de nosotros, de ese desgarrado partido. Me muero, te muero, lo morimos. Morimos en mi cuarto en que estoy solo, en mi cama en que faltas, en la calle donde mi brazo va vacío, en el cine y los parques, los tranvías, los lugares donde mi hombro acostumbra tu cabeza y mi mano tu mano, y todo yo te sé como yo mismo. Morimos en el sitio que le he prestado al aire para que estés fuera de mí, y en el lugar en que el aire se acaba, cuando te echo mi piel encima y nos conocemos en nosotros, separados del mundo, dichosa, penetrada y cierto, interminable. Morimos, lo sabemos, lo ignoran. Nos morimos entre los dos ahora, separados del uno al otro, diariamente, cayéndonos en múltiples estatuas, en gestos que no vemos, en nuestras manos que nos necesitan. Nos morimos, amor. Muero en tu vientre que no muerdo ni beso, en tus muslos dulcísimos y vivos, en tu carne sin fin. Muero de máscaras, de triángulos oscuros e incesantes. Me muero de mi cuerpo y de tu cuerpo, de nuestra muerte, amor. Muero, morimos. En el pozo de amor a todas horas, inconsolable a gritos, dentro de mí quiero decir, te llaman los que nacen, los que vienen de atrás de ti, los que a ti llegan. Nos morimos, amor, y nada hacemos sino morirnos más hora tras hora, y escribirnos, y hablarnos, y morirnos. Es increíble cómo un creador como el maestro, en voz de él suena completamente distinto, tiene vida un poema. Pues bueno, vamos a iniciar esta noche con la participación del doctor Didier Gómez Trujillo, presidente del Grupo de Escritores y Escritores del Sureste, Colegio CEPSURE. Bien, le damos la bienvenida a este programa en homenaje a don Jaime Sabines. Y es que estamos celebrando tanto el nacimiento, que fue el 25 de marzo de 1926, y también conmemorando el fallecimiento, que fue un 19 de marzo de 1999 a los 72 años, con un extraordinario escritor, poeta, político, que
ha sido uno de los mejores, no solamente de Chiapas, sino de México, y uno de los grandes poetas del siglo XX. Este poeta que escribe libros como Oral, como Tarumba, o algo sobre la muerte del mayor Sabines, con una resonancia no solamente dentro del continente americano, sino fuera. Es un poeta internacional cuya obra ocupa un lugar trascendente dentro de la poética de la lengua española. Por eso estamos de plácemes al poder comentar algo sobre don Juan Sabines, don Jaime Sabines. Y ahora, cuando uno escucha sus poemas como Los Amorosos, o lee el poema de Los Amorosos, y tantos poemas que han ido trascendiendo, pero podemos encontrarnos una vasta obra. Y como el poema de Allí había una niña, que en las hojas del plátano un pequeño hombrecito dormía un sueño, en un estanque, luz en agua. Yo contaba un cuento, mi madre pasaba interminablemente alrededor nuestro, en el patio jugaba con una rama un perro, el sol, qué lento se tendía, se estaba quieto. Nadie sabía qué hacíamos, nadie, qué hacemos. Estábamos hablando, moviéndonos, yendo de un lado a otro, las arrieras, la araña, nosotros, el perro. Todos estábamos en la casa, pero no sé por qué estábamos. Luego el silencio. Ya dije quién contaba un cuento. Eso fue alguna vez porque recuerdo que fue cierto. Y en todas estas creaciones literarias llenas de la vida cotidiana, pero también llena de figuras, de ritmo, de estilo y de ese lenguaje poético que hace de esto un arte. Ese era don Jaime Sabines, el poeta mayor. Y ahora vamos a escuchar los comentarios del escritor y poeta Marco Antonio Orozco Suárez. Pues sí, muy bueno. Quedó en silencio. Bueno, sí, pues sí, estamos ante un gran poeta, el poeta mayor, efectivamente, como tú lo dices, pero un fenómeno también dentro de la poesía mexicana y latinoamericana, ¿no? Jaime Sabines es de los pocos poetas que pues, han tenido una popularidad inusitada. Escuchamos ahorita el poema No es que muera de amor, y pues vemos esa intensidad que tiene el poeta al explicarnos, al decirnos cómo es un proceso amoroso, la intensidad con la que se vive y se sufre también el amor, ¿no? Entonces, eso indudablemente que pues llega a todos, ¿no? Y sobre todo a los jóvenes. Hubo una época en que los jóvenes eh, todos éramos sabinistas, ¿no? Todos escuchábamos los poemas de Jaime Sabines. Yo recuerdo aquí en la Ciudad de México, en la preparatoria, en la colonia Roma, sobre la avenida Álvaro Obregón, íbamos y leíamos los poemas de Jaime Sabines y nos hacíamos poetas, escribíamos tratábamos más bien de escribir al estilo de Jaime Sabines y llegó un momento en que pues todo el mundo leía sus poemas, ¿no?
Recuerdo también que una vez en Veracruz, en el puerto de Veracruz, los estibadores llegaban a escuchar poesía. Eh, en Bellas Artes, ese fue este poema precisamente que, y todas esas colecciones de poemas que están grabados, fueron en Bellas Artes y estuvo llenísimo. Los lugares se agotaron y pues tuvieron que ponerse pantallas afuera, ¿no? La última presentación que la tuvo en Tuxtla Gutiérrez, ya muy enfermo, pues se llenó el Poliforum mesoamericano, un espacio para más de 4,000 personas, ¿no? Entonces, este fenómeno solamente tal vez Ramón López Velarde lo logró en su tiempo con la debida dimensión. Entonces estamos hablando pues de que este tipo de poetas no surgen eh, regularmente, ¿no? Van a pasar muchos años para lograr que alguien pueda llegar a la población. Y indiscutiblemente es su estilo, es la fuerza de sus palabras, la intensidad con la que escribe, pero también con las que lee sus poemas, ¿no? Él era muy buen lector de poemas y pues eso ayudaba mucho, en su voz se escuchan diferentes, ¿no? Tuvo la gran fortuna también de venir de una generación en donde el empuje, digamos, de la cultura y de la poesía, pues estaban en su mejor momento, ¿no? Y él, de forma particular, pues fue apoyado por su hermano y otros políticos que pues proyectaron mucho su obra, ¿no? De tal manera que pues, llegó a ser diputado estatal, diputado local, diputado federal, y pues eran los mejores espacios para promover su poesía. Él mismo, él mismo decía, yo no soy político, me han hecho político y me utilizan, decía, ¿no? Pero bueno, aprovechó muy bien esos foros para difundir, incluso que el propio Telmex de Carlos Slim le publicara un libro de poemas con un tiraje de 100,000 ejemplares, ¿no? Entonces, tuvo esa fortuna y lo pudo aprovechar, lo supo aprovechar, y eso fue indiscutible. Ahora bien, si analizamos su poesía como, digamos, en forma estricta o académica, pues se le ha criticado mucho, ¿no? Y que no alcanza los niveles de otros poetas, ¿no? Como Octavio Paz. Bueno, Octavio Paz era otra cosa, ¿no? Pero a él no le preocupaba eso, ¿no? Él tuvo su propio estilo y con ese estilo él gustaba a la gente, ¿no? Y a él le gustaba hacer eso, ¿no? Y él lo define muy bien, sin muchos tecnicismos, lo que era la poesía para él. En una entrevista que le hicieron, él dice que, leo textualmente lo que él expresó, y es una definición muy propia. La poesía es un acto gratuito, es un misterio tremendo, al que hemos buscado por años de nuestra juventud, en ese encuentro tremendo de las palabras con el misterio de la vida. La poesía es un suceso, un acontecimiento, una ocurrencia de todos los días. No creo en los poetas de vocación, creo en los poetas del destino. Creo que la poesía es como una maldición o como una bendición humana que nos salva del diario morir. Una definición muy profunda y muy propia de él, ¿no? Entonces yo creo que este es un gran mérito y que le debemos reconocer, aunque posteriormente de que la corriente sabenista fue muy importante y permeó a todos, después se vino una contracorriente, ¿no? Y entonces criticaban a aquellos poetas que escribían como Sabines. Pero bueno, es así el ciclo de la poesía, hay nuevas búsquedas, pero sin embargo, se tiene que reconocer la grandeza de este gran poeta que tenemos, ¿no? Y que, bueno, destacando, doctor, también estudió medicina. Creo que también la medicina tiene mucho que ver con la poesía y grandes poetas que han sido médicos
y Sabines fue uno de ellos, aunque no terminó su carrera, ¿no? Él estudió medicina porque su padre, que era de un carácter muy fuerte, el mayor Sabines, inmigrante libanés, jefe de la policía en Tuxtla Gutiérrez, pues quería que su hijo fuera doctor. Y después de 2 años, creo, de estar en carrera de medicina, él se acercó muy temeroso a decirle a su padre. Tomó fuerza de su interior a decirle: papá, yo no quiero ser doctor, yo quiero ser poeta. Y él pensaba que lo iba a reprimir. Bueno, qué bueno que te decides a tiempo, pero sé buen poeta. Entonces, después de estar sufriendo, pues él va a... Y esto también quiere decir que, bueno, surge en un entorno en el cual la intelectualidad chiapaneca está resurgiendo, ¿no? Estamos en la época bueno, ya había iniciado el Ateneo en los años 40 y eso lo toca, y le toca vivirlo a él, ¿no? Y como él mismo dice también, escuchar, aparte de su padre, los cuentos de las 1001 noches, pues todo eso influyó en él, ¿no? Efectivamente, no, yo tampoco creo que los poetas o los cronistas o los cuentistas, narradores, nazcan, o los músicos nazcan ya con una vocación prevista, no definida, sino que se va adquiriendo, ¿no? Y obviamente que el entorno social y familiar pues influyen de manera muy importante. Entonces, bueno, y también hay que reconocer que Octavio Paz llegó a reconocer la poesía de Jaime Sabines, aunque lo reducía a un poeta expresionista, ¿no? Enamorado de su víctima, que golpeaba las palabras, que le rasgaban el pecho. Un surrealismo, decía, es un realismo de hospital y burdel en su fantasía génese, en sus momentos pedestres, en momentos de iluminación. Su humor es una lluvia de bofetadas, de risa. Su risa termina en un aullido de cólera, es amorosa y su ternura colérica. Lo llegó a reconocer, aunque sí, obviamente, Octavio Paz, pues era un poeta de la estructura, de las formas académicas, pero sí hubo ese reconocimiento. Y fíjese que hace algunos años, aquí en la biblioteca de Chicotenca, el de la Cámara de Senadores, encontré un libro y los 3 chiapanecos más famosos, más importantes, digamos, entre ellos estaba Jaime Sabines, el otro era la otra era Rosario Castellanos, y no recuerdo que Emilio Rabasa, creo, considerado una publicación a nivel europea, ¿no? Si no me recuerdo, de la Real Academia Inglesa, ¿no? Entonces, estamos hablando de algo grande que no debemos olvidar. Creo que a veces se nos olvida un poco, pero es un poeta muy grande. Y así como él, pues hay que recordar a Juan Bañuelos, a Heraclio Cepeda, al maestro Oscar Oliva, ahorita que está muy de boga, ¿no? Santiago Serrano, en fin, Rodolfo Figueroa, todos estos grandes poetas chiapanecos que son todo un camino a seguir, un ejemplo y orgullo para los chiapanecos. Así es. Bueno, maestro, muchísimas gracias por su participación. Es muy interesante y no sé si me permitan leerles el trabajo que hice en torno al maestro Jaime Sabines, por favor. Dice: el trabajo literario de Jaime Sabines se mantiene a lo largo de su trayectoria con sucesos biográficos. En su primer libro, Oral, 1950, los tonos, las formas que usa de forma tan bucólica y tan natural. Oral es publicado cuando el maestro Jaime Sabines contaba con 24 años y no había concluido sus estudios de lengua y literatura castellanas
en la Escuela de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Oral recoge los versos desesperados de aquellos años de cansancio, soledad e incertidumbre juvenil. Sabines no necesita de adornos, abstracciones ni enredos para abordar un tema filosófico profundo, que a su vez conserva el sentido poético y humano. Gran parte de esta belleza radica en las analogías acerca del sentido de la existencia de la humanidad. Él consigue atrapar al hombre común con versos hechos de palabras ordinarias, pero que logran contagiar las emociones del poeta, sobre todo el sentido humano de la poesía. El mar se mide por olas, el cielo por alas, nosotros por lágrimas, el aire descansa en las hojas, el agua en los ojos, nosotros en nada, parece que sales y soles, nosotros y nada. A Sabines no le interesó nunca la forma, sino el fondo. En Oral, aunque se complementan las rimas a las medidas regulares del verso, encontramos pequeñas coincidencias que dan la impresión de algún canon poético, como en el caso de las últimas estrofas de lento desde hace siglos, remoto, nada hay detrás, lejano, lejos, desconocido, lento, amargo animal que soy, que he sido. Las rimas son de forma A, B, A en la primera estrofa y B, A en la segunda. Es hasta Diario Seminario y Poemas en Prosa de 1961 cuando alcanza la cumbre de la liberación. La prosa poética fue la máxima expresión de él, que venía persiguiendo desde hacía ya varios años. Todavía en 1998, un año antes de su muerte, hablaba de su aversión por la rígida clasificación literaria. Sabines ve su obra como producto de la experiencia emotiva. Si no hay emoción, no hay poesía para mí. Hay muchos poetas que por eso no me gustan, porque hacen las cosas con el cerebro. La unidad entre los segmentos del libro mencionado radican en el tono desencantado y la protesta de los tiempos modernos y la rutina urbanizada que venía quejándola desde Tarumba desde 1956. Ciertamente, Adán y Eva, 1952, fue la primera obra en prosa que dio a conocer. Sin embargo, no podría considerarse la cumbre literaria de la antes que se hablaba debido a la cohesión temática que hay de principio a fin, característica inequívoca del poemario. La brevedad del texto que impide una variación amplia de situaciones, la simbología que utiliza para construir las escenas paradisíacas y el lenguaje embellecido que sale de la voz de los personajes. Estábamos en el paraíso no ocurre nada, no nos conocíamos, Eva, levántate, tengo amor, sueño, hambre, amaneció, es de día, pero aún hay estrellas. El sol viene de lejos hacia nosotros y empiezan a galopar los árboles. Escucha, yo quiero morder tu quijada. Ven, estoy desnuda, macerada y huelo a ti. Adán fue hacia ella y la tomó, y parecía que los dos se habían metido en un río muy ancho y que jugaban con el agua hasta el cuello y se reían, mientras pequeños peces equivocados les mordían las piernas. Como he mencionado antes, la creación de Jaime siempre fue basada en experiencias reales. En este caso, no sería descabellado suponer que la pareja protagónica estuviese inspirada en él, la que un año más tarde se convertiría en su esposa, Josefina Rodríguez. El amor entre el hombre y la mujer fue uno de los temas más recurrentes, al igual que la muerte. No obstante, el primero se ve difuminado con el paso del tiempo, va perdiendo presencia mientras se mezcla con los nuevos tópicos, como el segundo. El gran contraste se observa al comparar el primer libro con el último, La muerte del mayor Sabines, 1973. Es un libro totalmente dedicado a la purga del dolor causada por la muerte de su padre. En La señal de 1951 ya comienzan a verse rastros sutiles del gusto por hablar de la muerte, pero es en Tarumba cuando se agudiza. Oigo una gota, tomo un trago, pienso en el cadáver, ¿qué haría? Me estiro,
¿Qué testamento escribiré algún día? Considero que existen dos clases de poetas, aquellos que se asumen de forma impositiva y escriben agua, cero, aguacero, aguaceros que nos mojan a destiempo, y aquellos como Sabines que tropiezan con una piedra y dicen, pinche piedra. De esto se trata el poeta chiapaneco. Pues eso es lo que yo he trabajado en base a lo que he leído al maestro Sabines, y tengo una participación de hace algunos años, no sé si se recuerda, maestro, cuando salió editado por Coneculta el libro 86 Poetas, 86 aniversario de Jaime Sabines. No se escucha, maestro, pero bueno, vamos a seguir. Muchísimas gracias. Vamos a presentar el segundo video, por favor. ¿Qué costumbre tan salvaje? Qué costumbre tan salvaje esta de enterrar a los muertos, de matarlos, de aniquilarlos, de borrarlos de la faz de la tierra. Es tratarlos alevosamente, es negarles la posibilidad de revivir. Yo siempre estoy esperando que los muertos se levanten, que rompan el ataúd y digan alegremente, ¿por qué lloras? Por eso me sobrecoge el entierro. Aseguran las tapas de la caja, la introducen, le ponen lajas encima y luego tierra tras, paletada tras paletada, terrones, polvo, piedras, apisonando, amacizando, ahí te quedas, de aquí ya no sales. Me dan risa luego las coronas, las flores, el llanto, los besos derramados. Es una burla. ¿Para qué lo enterraron? ¿Por qué no lo dejaron fuera hasta secarse, hasta que nos hablaran sus huesos de su muerte? ¿O por qué no quemarlo o darlo a los animales o tirarlo a un río? Habría que tener una casa de reposo para los muertos, ventilada, limpia, con música y con agua corriente. Lo menos 2 o 3 cada día se levantarían a vivir. Simplemente mágico, el maestro, increíble esa forma de leer su propia obra poética. Y uno se empieza a imaginar y pregunta, ¿por qué no nos dejan así cuando ya estamos muertos? ¿Verdad? Pues bueno, maestro Didier, maestro Marco Antonio, vamos a seguir dialogando en torno a la vida y obra poética del maestro Jaime Sabines. Maestro Marco Antonio, ¿usted qué nos puede comentar sobre la vida de el maestro como cronista? Bueno, ahorita ese poema tenía rato que no lo había vuelto a escuchar y tremendo, ¿ves? Es algo genial, diría yo, ¿no? Y de inmediato se traslada uno a los, cuando va a la procesión, ¿no? ¿Cómo se llama? Eh, Cuando llevan pues en las calles el féretro y atrás va la marimba, ¿no? Y llevan ya al último, la última morada. Todo un rito, todo un ritual que existe en nuestras generaciones. Bueno, ahora ya es la incineración, ¿no? Pero qué bien lo describe el maestro. Y eso es una crónica poética también, ¿no? Porque mucho en Sabines puede considerarse como una crónica, ¿no? Crónica de sus momentos más dolorosos, crónica de su familia, como la Techofi, su padre, el mayor Sabines, siempre vinculado a la muerte. Pero propiamente como cronista, tenemos un texto maravilloso, que es una faceta poco conocida, ¿no? Su faceta de cronista, que es también magistral, y esto se expresa en las crónicas del volcán, cuando fue precisamente hace 41 años que tuvo erupción el volcán Chichonal, un 28 de marzo al 4 de abril. Todavía muchos lo recordamos, los vivimos esos momentos que pues estaba conmocionado, ¿no? Afectó a muchos
municipios y bueno, la ceniza llegó hasta los Estados Unidos y otros países, ¿no? Y entonces esta crónica es precisamente un testimonio que ha quedado en la memoria de la crónica chiapaneca, ¿no? Aprovechando que su hermano era gobernador, Juan Sabines Gutiérrez, él en lugar de resguardarse ante este fenómeno, va y vuela la zona y nos describe una crónica interesantísima, ¿no? Y no es solamente que vaya a interpretar esos hechos y que nos describa qué fue lo que pasó, sino es una crónica poética, su narración valora precisamente lo que sucedía y enjuicia y pero sí, le da prioridad a los hechos, ¿no? Entonces, y de manera muy, muy amena nos la presenta, ¿no? De tal manera que, pues, ha quedado como un legado, diría yo, de este fenómeno tan interesante y que en su momento, pues, pues está presente, ¿no? Yo cuando fui director del Centro Cultural Jaime Sabines, rescatamos esa fase, ¿no? Esa y indiscutiblemente su fase de poeta, ¿no? Pero editamos también, reeditamos más bien un libro, las crónicas del volcán, en donde precisamente él nos narra y dice más o menos, voy a leer una parte, para que vean ustedes la forma tan expresiva con que nos narra los hechos. Dice, el volcán hizo erupción a las 10 de la noche. Empezó arrojando piedras y arena, vapores, gases, ruidos tremendos. Los habitantes de Francisco León, que es un municipio, Soque, no estaban durmiendo. Les había llegado el espanto desde antes por los temblores, las fumarolas y el escándalo que había debajo de la tierra. Ha de ser el fin, ha de ser como el fin del mundo. Es en realidad el fin del mundo. Uno piensa en la cólera de Dios, pero ¿por qué se encabrona a Dios con esta pobre gente? Llueven las piedras, en vez de agua, caen piedras, grandes y pequeñas, arena gruesa, piedras molidas, la piedra pómex, que es la espuma de la roca hirviendo, un aguacero de piedras, piedras que perforan las láminas de zinc, arenales sobre los techos que caen, granizada mineral y caliente. Yo me metí con mis dos muchachitas debajo de la mesa, le puse un colchón encima y todos los trapos que encontré. Por eso vivimos, dice una anciana robusta, despeinada, locuaz. Primeramente nos refugiamos todos en la iglesia, pero cuando empezó a tronar y caerse el techo, salimos corriendo y nos tapamos con lo que pudimos cada quien, decía otra. Sáquennos ya de aquí, qué joder, ni siquiera donde haya un camino para seguir a pie. Esto lo gritaban todos. Llegamos a las 11 de la mañana del día siguiente, el 29, y la mayor parte de los hombres, jóvenes y viejos, estaban borrachos y seguían bebiendo. Mi hermano, el gobernador, los regañó. Les dijo que había que trabajar, limpiar la pista para que pudiera bajar el avión, la cancha de básquet para el helicóptero. Tiene medio metro de arena. ¡Qué cabrón! El día 30 pudimos bajar de nuevo, les llevamos un poco de maíz, galletas y latas de sardina. Un médico y un socorrista los atendieron. Regresamos 5 heridos en el helicóptero. No se me vaya a olvidar su susto y su borrachera. Tenían razón. Esos son uno de los fragmentos que él nos ofrece en su libro de Crónicas del Volcán y que yo creo que pocos conocen, ¿no? Yo hice un tiraje presente de 1000 ejemplares y se obsequió a los cronistas que llegaron a un Congreso Nacional y a escuelas y otros lados, ¿no? Entonces, es algo fundamental ahí. Yo me imagino que ante la magnitud de que esto conmovió y impresionó mucho a todos y más a él estando presente en este lugar, pues no fue la poesía su canal de expresión,
fue la crónica, y él la eligió para eso, ¿no? Hay otra crónica también muy poco conocida, que es que cuando fue diputado federal aquí en el Congreso de la Unión, hizo pues, más bien una relatoría de todas las groserías que se decían ahí en el Congreso, ¿no? Entonces, a manera de crónica, pero sí una relatoría y yo lo tenía por ahí, ya la extravié, habría cuestión de buscarla, pero uno se divierte, ¿no? Y él, mientras todos discutiendo de política, él escribiendo lo que sucedía, ¿no? Y narrando esa parte tan importante que a veces no vemos. Bueno, en su época creo que no eran transmitidas abiertamente las sesiones del Congreso, ¿no? Y entonces lo daba a conocer. Y qué, qué abundancia de léxico majadero hay en esas sesiones, ¿no? Entonces, esa faceta de cronista también es muy importante, ¿no? Que se conozca y sobre todo porque es un testimonio de primera mano de un acontecimiento de nuestra historia reciente y que afectó al mundo zoque, ¿no? Eh, eh, por ese volcán, muchos emigraron a otras ciudades, incluso muchos se fueron fuera del estado, ¿no? Hay una comunidad zoque muy importante en Guadalajara, en la Ciudad de México, en Puebla y otros lados, ¿no? Pues se fueron a buscar un mejor destino de vida porque perdieron todo. Entonces, esa crónica es valiosísima, ¿no? Independientemente de los reportajes periodísticos, pero que no llegan a tener esa profundidad de la crónica de Jaime Sabines. Bueno, pues es cuanto que quería expresar, que es esa faceta que no se le reconoce, digamos, no se le difunde de Jaime Sabines. Muchísimas gracias, maestro Marco Antonio. Siempre es bien interesante conocer su punto de vista, usted como cronista. Doctor Didier Gómez Trujillo, ¿a usted qué le parece la voz poética del maestro Jaime Sabines? ¿Cuál es el poema preferido suyo? Antes de decir cuál es mi poema favorito de Jaime Sabines, quisiera hacer algunos comentarios con respecto. Primero, yo conocía la poesía de don Jaime Sabines a los 14 años, cuando su hermano era gobernador de Chiapas y le pusieron al auditorio de la secundaria el nombre de él. Y recuerdo en algún momento que llegó a la inauguración, no tenía la idea de la trascendencia de esto. En algún momento escuché comentarios sobre y pensaba que precisamente esa oportunidad que había tenido con respecto a su hermano político le había permitido hacer la difusión de la poesía, como había comentado el maestro Marco, pero nosotros de una forma vox populi, sin que nosotros supiéramos realmente. Y luego también cuando estudié medicina y al mismo tiempo que escribía poesía, al empezar a leerlo un poco más, me daba cuenta, él había estudiado 3 años de medicina en la Facultad de Medicina y entonces él decía que era como la actividad más antipoética que podía tener. Sin embargo, había estado con las ciencias básicas, las ciencias más difíciles de la medicina, como anatomía, fisiología, que eran difíciles y además los profesores de ese tiempo, pues eran los autores de los libros, o sea, que tenían una preparación extraordinaria. Y luego seguí revisando sobre él más que sobre su poesía, cuando es operado de una prótesis de cadera por un renombrado cirujano chiapaneco que había hecho un adiestramiento en Suiza y que obviamente había operado infinidad de veces y sin embargo, después de la cirugía pasó algo que ninguno de nosotros como especialistas querría tener, que es tener un paciente con una infección en ese tiempo, cuando no teníamos los recursos de ahora para poder tratarla y cambiar la prótesis a una prótesis de revisión
Todo esto hizo que sin querer él, al inicio, al estudiar medicina, la medicina quedó ligada a él, y justamente al final, con esta infección de la cual no se pudo quitar, que le ocasionó seguramente más problemas en el organismo, pues la medicina siguió siendo parte de esto, y eso obviamente que le acompañó toda su vida. Con respecto a si también escuché esa vox populi de que sus poemas eran demasiado fáciles, demasiado sencillos. Sin embargo, al estudiarlo con el maestro Oscar Wong y empezar a revisar lo que era toda la trama literaria, de la creación literaria, realmente es un extraordinario poeta. No pudo haber llegado a ese nivel sin leer muchísimo. Nadie puede llegar al nivel de él sin haberse preparado, de tal forma como haber leído demasiado cada semana. Y por esto, el poema favorito mío es el de Los Amorosos, y yo le recomendaría a todos, de todas las edades, que siguieran leyendo a don Jaime Sabines. Comparto con el maestro Marco que hay que leer también a maestro Oscar Oliva, al poeta Bañuelos, a Rosario Castellanos. Tenemos extraordinarios, pero no debemos dejar de leer al poeta Jaime Sabines, y uno de sus poemas, bueno, uno de tantos, El llanto fracasado, no deben dejar de leerlo para que sepan por qué dice al final: nadie sino el hombre pudo haber inventado el suicidio. Esa. Muchísimas gracias, doctor. Pues bueno, ¿por qué no nos comparte un pedacito de su poema favorito? Bueno, ¿qué les parece El llanto fracasado? No sé si ya hubieras tenido la infección de osteitis, roto, casi ciego, rabioso, aniquilado, hueco como un tambor al que golpea la vida, sin nadie pero solo, respondiendo las mismas palabras para las mismas cosas siempre, muriendo absurdamente, llorando como niña, asqueado. He aquí este que queda, el que me queda todavía. Háblenle de esperanza, díganle lo que saben ustedes, lo que ignoran, una palabra de alegría, otra de amor, que sueñe. Todos los animales sobre la tierra duermen, solo el hombre no duerme. ¿Han visto ustedes un gesto de ternura en el rostro de un loco dormido? ¿Han visto un perro soñando con gaviotas? ¿Qué han visto? Nadie sino el hombre pudo inventar el suicidio. Hermosísimo poema, Susi. Muchísimas gracias, maestro. La verdad que siempre uno descubre y redescubre la obra poética del maestro Jaime Sabines. Muchísimas gracias. Maestro Marco Antonio, ¿cuál es su poema favorito? Y si nos puede leer algún fragmento, por favor. Bueno, indudablemente que Los Amorosos es el más famoso y el que uno prácticamente se iniciaba con eso, ¿no? Y que nos pegaba de jóvenes, ¿no? Pero precisamente al leer a Sabines, todos sus poemas que están en ese video de Bellas Artes, pues están los mejores y los más cortos, ¿no? Leyendo la poesía amorosa de Sabines, yo por ahí escribí un poema que dice, bueno, una de las frases es, el amor es como una escoba en el dedo gordo del pie, o se cae o se sostiene, no hay punto medio. Y ese le gustó mucho a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller,
y lo publicó en su página hace como 2 años, ¿no? Pero bueno, miren, hay un poema, bueno, el Tarumba es todo un enigma. Hay mucho, ¿no? que analizar en cada párrafo, en cada... Pero Tarumba yo creo que es Tuxtla Gutiérrez, su entorno, sus raíces y el sufrimiento, ¿no? Y es un poema poco conocido porque es muy extenso, pero voy a leer una parte de ella, ¿no? No quiere decir que sea mi favorito, no tengo un poema favorito de Jaime Sabines, son varios, son muchos, ¿no? Cada uno tiene su propia atracción, ¿no? Pero un fragmento de Tarumba. Hay Tarumba, tú ya conoces el deseo, te jala, te arrastra, te deshace, zumbas como un panal, te quiebras 1000 y 1000 veces, dejas de ver mujer en 4 días, pero te gusta desear, te gusta quemarte y revivirle, te gusta pasarles la lengua de tus ojos a todas. Tú, Tarumba, naciste en la saliva. ¿Quién sabe en qué goma caliente naciste? Te castigaron con darle solo 2 manos. Salado Tarumba, tienes la piel como una boca y no te cansas. No vas a sacar nada, aunque llores, aunque te quedes quieto, como un buen muchacho. Entonces, muy profundo, ¿no? Yo creo que de joven, poemas como Los Amorosos, Dan y Eva y todo eso eran nuestros preferidos, ¿no? Ahora yo creo que a estas alturas, este poema donde dice que me recomiendan que yo, ¿cómo va? Se me fue ahorita. Que yo coma sano, coma algo, y dice, pero lo que no me dicen es que, que tenga mujer joven, porque a esta edad, solamente por contagio, se nos puede pegar la juventud, ¿no? A ver, lo busco ahorita y se los comparto, ¿no? O si lo tienen ahí, cuando él lo lee, está fenomenal, ¿no? Hay un Yo les poema, quiero, sí, yo les quiero compartir uno que a mí es bastante desconocido, pero me gusta mucho. Se llama Boca de Llanto. Boca de llanto me llaman, tus pupilas negras me reclaman, tus labios sin ti me besan. ¿Cómo has podido tener la misma mirada negra con esos ojos que ahora llevas? Sonreíste. Qué silencio, qué falta de fiesta. ¿Cómo me puse a buscarte en tu sonrisa, cabeza de tierra, labios de tristeza? No lloras, no llorarías, aunque quisieras. Tienes el rostro apagado de las ciegas. Puedes reír, yo te dejo reír, aunque no puedas. La verdad que es un poema que a mí me gusta muchísimo y tiene, dentro de ellos está el llanto fracasado, como decía el maestro. Excelente. Entonces enviaban suspiros en las rosas también. También en la sombra del agua es un poema muy, muy, muy bonito. También. He aquí, tú estás sola y que yo estoy solo. La verdad que uno de los éxitos del maestro, desde mi opinión, es que es tan natural que nos contaba lo que él iba viviendo de forma biográfica, sin buscarle tanto rollo a la métrica, la metáfora y esas cosas, y se le daban de forma muy, muy natural. Así es. Así es. Esa es una de las características, ¿no? Aquí está el poema, es pensándolo bien. Me dicen que debo hacer ejercicio para adelgazar, que alrededor de los 50 son muy peligrosos la grasa y el cigarro, que hay que conservar la figura y dar la batalla al tiempo, a la vejez. Expertos bien intencionados y médicos amigos me recomiendan dietas y sistemas para prolongar la vida unos años más. Lo agradezco de todo corazón, pero no me río de tan vanas recetas, pero me río
de tan vanas recetas y tan escaso afán. La muerte también ríe de todas esas cosas. La única recomendación que considero seriamente es la de llevar a una mujer joven a la cama, porque a estas alturas la juventud solo puede llegarme por contagio. ¿No? Así es. No es el que más me guste, pero a estas alturas digo, ya no son los amorosos, sino ya estoy pensándolo bien, ¿no? No sé qué opinen ustedes. Ella es un como anécdota, ya nos toca, ya hay que pensarlo bien. Al final creo que vamos a compartir ese video si están de acuerdo para podernos despedir de esta noche. Muchísimas gracias, maestro Marco Antonio Orozco Suart, doctor Didier Gómez Trujillo, agradecemos su tiempo. Pues bueno, vamos a seguir viviendo la palabra, viviendo la poesía del maestro Jaime Sabines. ¿Algún último comentario que tengamos que hacer ya para despedirnos con el video de Pensándolo Bien? Pues No. Perdón, adelante. no, nada más leerles un pedacito de otro poema para invitarlos a revisar a Jaime Sabines. Mi corazón me recuerda que he de llorar por el tiempo que se ha ido, por el que se va, agua del tiempo que corre, muerte abajo, tumba abajo, no volverá. Me muero todos los días sin darme cuenta y está mi cuerpo girando en la palma de la muerte como un trompo de verdad. Hilo de mi sangre, ¿quién te enrollará? Agua soy que tiene cuerpo, la tierra la beberá. Fuego soy, aire compacto, no he de durar. El viento sobre la tierra tumba muertos sobre el mar. Los siembra en hoyos de arena, desecha cal. Yo soy el tiempo que pasa, es mi muerte la que va en los relojes andando hacia atrás. Creo, sin temor a equivocarme, que si nos ponemos a decir cada uno los textos que nos gustan, nos vamos a llevar toda la noche porque vamos a encontrar textos y cuestiones que en determinado momento no hemos podido ver porque la edad no nos permitía, porque estábamos en otro sentido de la vida, pero, por ejemplo, este texto que acaba de leer es muy importante para mí porque fue en una época muy, muy específica y le voy a comentar por qué. Si se recuerda, doctor, cuando nos conocimos en la EPECH. Bueno, Sí, claro. En esa época fue que estuve trabajando en el Jaime Sabines, específicamente para el libro, para los 86 años de Sabines, 86 poetas, y se trabajó con el maestro Aarón Vite, un video que vamos a dejar por ahí el link para que lo pueda compartir la licenciada Claudia Guadalupe, muy importante, de un video muy interesante de esa, en voz de una mujer que musicalizado, la verdad, toma otro sentido. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias por enseñarnos esa parte de cronista, la parte médica que tal vez algunos desconocían del maestro. Bueno, muchísimas gracias y vamos a seguir con la palabra. Esta fue la sesión Muchísimas gracias. del Colegio de Escritores y Poetas del Sureste, CEPSURE. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Pensándolo bien, me dicen que debo hacer ejercicios para adelgazar, que alrededor de los 50 son muy peligrosos la grasa y el cigarro, que hay que conservar la figura y dar la batalla al tiempo, a la vejez. Expertos bien intencionados y médicos amigos me recomiendan dietas y sistemas para prolongar la vida unos años más. Lo agradezco de todo corazón, pero me río de tan vanas recetas y tan escaso afán. La muerte también ríe de todas esas cosas. La única recomendación que considero seriamente es la de buscar mujer joven para la cama, porque a estas alturas la juventud solo puede llegarnos por contagio.